su Biblia lo pueden hacer allá en pantalla, aunque es muy bueno mantener siempre la costumbre de traer el volumen de la palabra de Dios. Es muy importante siempre, porque ella, hermanos, cuando la llevamos al trabajo, a la empresa, cuando la llevamos a los jóvenes a la universidad, en fin, gracias, hermanos, se va identificando que es un soldado del Señor Jesucristo. Entonces textualmente dice, guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Continúe. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. Hermanos, vamos a orar en esta mañana, dando gracias al Señor por su palabra leída. Que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Que al salir de este lugar, hermanos, salgamos edificados en la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre. Te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, gracias te damos, Señor Jesús, por tu presencia, Señor. En tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad, y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra de nuestro Dios. Seguramente que aún los hermanos que están allá en Coveñas, algunos de ellos estarán en Dominical a través de la red. Amén. Yo tengo esa fe que de pronto algunos. Amén. Y lo otro es que sabemos que tenemos una muy buena audiencia, ¿cierto? A través de las redes. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a mirar por la palabra de Dios uno de los nombres compuestos de nuestro Dios, de la manera como Él suele manifestarse según las circunstancias, según los momentos, a su pueblo. La trascendencia de Dios. Dios es trascendente. Y la pregunta es, ¿qué es trascendencia? Es la consecuencia de una cosa que no se detiene. Nuestro Dios no lo detiene ni el tiempo ni el espacio.
Él lo llena todo. Estamos plenamente seguros que Él está aquí con nosotros. Amén. Y que está en la Patagonia, allá en el sur de nuestro continente. Amén. Porque Él es omnipresente. Y algo más, se sienta en el círculo mismo del universo. Y cuando hablamos del universo, no nos referimos solamente a lo que corresponde a nuestra galaxia láctea, que corresponde al Sol y los 9 planetas que giran alrededor del mismo. Se refiere que Él está en las profundidades mismas del infinito, del cosmos, porque Él es hacedor de maravillas. Y todo lo ha creado por Él y para Él. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Hablando de la trascendencia de Dios, es la gran doctrina que distingue la religión judía de todas las otras religiones existentes. Son tantas y tantas las religiones existentes hoy en el mundo. Tienen sus ídolos, tienen sus dioses, tienen su forma de adoración. Muchas de esas religiones, hermanos, han desaparecido en la historia misma de la humanidad. Por ejemplo, la religión que tiene que ver con todo el arsenal de dioses griegos, todo eso desapareció. Todos los dioses romanos, todo eso desapareció. ¿Y por qué desapareció? Con el paso mismo del Evangelio. Porque cuando Pablo llegó a Roma, llegó predicando el Evangelio del poder de Dios y diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Roma, su imperio, cayó, pero allí la iglesia prevaleció. Amén. Todos los dioses, los ídolos que adoraban en Roma, todo eso, hermanos, desaparece. Lo mismo sucede en Grecia. Pasando por en medio de los altares, de los monumentos, observo una inscripción que dice: al Dios no conocido, a ese que vosotros adoráis sin conocerle, ese es aquel a quien yo os anuncio. Y entonces los griegos, filósofos, sabeos hombres de amplio conocimiento, dijeron: a este hombre no hay que escucharlo en la plaza pública, hay que llevarlo al templo de la sabiduría, y lo llevaron al Areópago. Y allí los estoicos, los epicúreos y todos los sabios comenzaron a escucharle, y él comenzó a predicarles sobre el nombre del Señor Jesucristo, sobre la resurrección, sobre la esperanza. Amén. Muchos creyeron, otros no creyeron, pero lo cierto fue que la religión griega, con todos sus ídolos, hermanos, desapareció del escenario de la humanidad.
¿Por qué? Hermanos, porque nuestro Dios es trascendente. Amén. Y cuando hablamos de esa trascendencia, es la manera como Él llegó a manifestarse al pueblo de Israel con diferentes nombres. Por ejemplo, y esto realmente es un estudio bastante largo. El primero, Jehová Jireh, que es el Señor proveerá. El segundo, Jehová Rapha, que el Señor sana. Amén. El tercero, hermanos, es Jehová Nisi, que es el Señor, es nuestro estandarte. Amén. Y así sucesivamente sigue manifestándose Jehová Shalom, que quiere decir Él es nuestra paz. Jehová Rajá, el Señor es mi pastor. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a sacar un poco de tiempo para que miremos por la Escritura ese tercer nombre de entre todos los nombres compuestos de nuestro Dios, como es Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es nuestra bandera, el Señor es nuestro estandarte. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y hay un contexto en las Sagradas Escrituras. Muchos lo hemos leído. Hemos escuchado enseñanzas, predicaciones al respecto. Lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 17, el verso 8 al verso 16, que tiene un título: Guerra contra Amalek. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, conflictos, dificultades, problemas se le presentaron en el camino. Faraón no quería dejarlos ir. ¿Cómo iba a dejar ir el faraón a Israel cuando Israel representaba para el imperio egipcio toda la obra de mano? Porque Israel allí eran los obreros, los esclavos, los trabajadores. 430 años de esclavitud. Y ese pueblo orando, clamando, gimiendo al Señor. Y al Señor escuchó su gemir. Y se acordó también de las promesas hechas a los patriarcas. Se acordó de la promesa hecha a Abraham. Amén. Y entonces levanta un libertador. Amén. Su nombre, Moisés. Su nombre, Moisés. Y Moisés saca con mano fuerte y poderosa a Israel de Egipto, porque el Señor estaba con él. Y todos sabemos, hermanos, el momento aquel en que el pueblo, al salir de Egipto, se coloca frente al gran mar rojo. Difícil realmente para ellos el cruzarlo. Si daban la vuelta, resulta que atrás estaba Faraón con sus ejércitos. En otras palabras, Israel estaba ¿qué? Estaba atrapado completamente. ¿Sí ve? Pero aquí encontramos lo que es la trascendencia y la divina providencia de nuestro Dios.
Moisés clama y el Señor le responde y le ordena: extiende el cetro, extiende la vara hacia el mar. Y Moisés creyó a la palabra. De ahí la importancia de creer a la palabra. Aún en lo que usted y yo veamos imposible, creámosle al Señor a través de su palabra. Amén. Que eso es difícil, que eso es imposible, que eso es impenetrable. No, yo no me atrevo, no quiero quedar burlado. Hermanos, si tenemos promesas de parte del Señor, intentémoslo al menos, que el Señor hace lo que tiene que hacer. Y Moisés hizo lo que tenía que hacer. Obedeció a la palabra. Y estamos llamados a obedecer a la palabra. Extiende la vara y el mar se divide y el pueblo pasa por camino seco al otro lado. Y al estar al otro lado, Faraón con sus ejércitos intentan hacer lo mismo. Hermanos, Moisés seguramente vuelve a extender la vara al otro lado, las aguas se unen y Faraón con sus ejércitos quedan allí atrapados. Porque es que nuestro Dios es nuestro estandarte. Él es nuestra bandera. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Por eso, hermanos, cuando hablamos de Jehová Nisi, o sea, de Jehová nuestra bandera, qué importante es saber en esta mañana que Amalec siempre será un tipo de la carne. Amén. ¿Y por qué siempre Amalec es un tipo de la carne? Un tipo de aquello contra quien usted y yo en estos tiempos luchamos y guerreamos. Amén. Porque Amalec, según la Biblia, era nieto de ¿quién? Era nieto de Esaú. Génesis capítulo 36, verso 12, para que confirmemos ese hecho en la palabra. Miremos entonces los orígenes, el ADN, la procedencia de Amalec, para que Amalec siempre fuese un archienemigo. ¿De quién? De Israel. Porque eso fue Amalec. Todo el tiempo Amalec se la anduvo peleando contra Israel. Y es que allí está escrito: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella que le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Observemos esa connotación. Y ella, quien Timna, le dio a luz a Amalec, por eso Amalec, nieto de Esaú. Y ya sabemos, hermanos, siendo que Esaú es un tipo de la carne, a él no le importó la bendición de Dios. Esaú y Jacob eran ¿qué? Hermanos ¿qué? Gemelos, ¿cierto? Gemelos. Pero el que nació primero fue ¿quién? Esaú, por lo tanto era el primogénito y él era, hermanos, el merecedor
de la primogenitura. Pero a Esaú no le importó la primogenitura. La escritura misma nos está enseñando. Cualquier día él la negoció con Jacob, porque Jacob, él sí sabía el valor de la misma, de esa bendición. Y Esaú más bien se dejó llevar por el deseo de la carne, porque sintió que hambre, y negoció la bendición de Dios por un rojo plato de ¿qué? De lentejas. Al igual como sucede hoy en día con tanto creyente, que después de haber recibido la bendición de Dios, entran a negociar esa bendición ¿con quién? Con el enemigo, con el diablo, porque les puede más los deseos de la carne que el hacer la voluntad de Dios. Por eso Amalek siempre se presenta. Ustedes recordarán que el Señor en un momento le dijo a Saúl que exterminara de la faz de la tierra a Amalek, que no dejara nada, absolutamente nada vivo, siervos, mujeres, niños, varones, ganado, todo lo que hueliera a Amalek tenía que ser exterminado. Pero Saúl prefirió más bien, hermanos, se dejó llevar por la apariencia, lo más bonito de los ganados. Perdonó inclusive la vida hasta a gente de ahí, de Amalek, de los amalecitas. Hizo todo lo contrario a lo que el Señor le había dicho a través del profeta Samuel. Lo que sucede hoy en día con tantos en la iglesia. Escuchan la palabra y entonces son como los muchachos o las muchachas groseras que ahí mismo tuercen que la cara y salen levantando los hombros. No, que va, Dios me perdonará. Yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. No, Señor. Cuando el Señor dice blanco es, blanco es. Cuando el Señor dice negro es, negro es. Amén. Y entonces Saúl hizo todo lo contrario. Esaú hizo todo lo contrario, vender su primogenitura. Por eso Amalek, quien era nieto de Esaú, Génesis 36:12, y nació según la carne. ¿Por qué dice que nació según la carne? Porque no nació de una unión debidamente, ¿qué, hermanos? Legal, condescendiente con sus padres. Él siempre andaba haciendo lo que bien le parecía. Vuelva a repetirme el favor y el texto siguiente. Él siempre andaba haciendo lo que bien le parecía. Entonces nace según la carne. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Concubina, no era ni esposa. No dice que Timna fue que esposa, sino concubina, la meretriz, la segunda, la amante de Elifaz, hijo de Esaú. Pues lógicamente Elifaz estaba haciendo lo que ¿quién? Lo que sus padres hacían. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Amalek, de Esaú. ¿Qué nos diría el verso siguiente, Silo?
Los hijos de Reuel fueron Naad, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Besamar, mujer de Esaú, que nacieron hermanos de una unión ¿qué? Ilegal. ¿Sí ve? Por eso hay que decirlo, que Amalek es un tipo de la carne. Y cuando hablamos que nace según la carne, allá en Gálatas capítulo 4, versos 23 y 29, Gálatas capítulo 4, verso 23 y 29, podemos leer, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿De quién se está refiriendo? Hermanos, se está refiriendo de Isaac, amén, y de Ismael. Isaac, hijo de la promesa, Ismael, hijo de la esclava, que nace según ¿qué? La carne, la voluntad humana. Entonces, debe ir quedando muy claro en esta mañana, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Eso tiene, hermanos, una connotación histórica del problema que en estos momentos está existiendo entre lo que son árabes, o sea, musulmanes, palestinos, etcétera, con el pueblo de Israel. Eso está dentro de lo que es la doctrina escatológica según la Biblia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, Amalek es un tipo de la carne en el creyente. El conflicto con Amalek en Éxodo 17 expone los recursos del hombre bajo la ley, más bien que los del creyente bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley. En estos momentos estamos bajo la gracia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esa vara siempre, hermanos, era el símbolo de la autoridad. Y Josué obedeció la voz de Moisés e hizo como dijo Moisés, peleando contra Amalek. Hermanos, era una pelea realmente muy desigual, porque los amalecitas estaban enseñados a la guerra. Ellos estaban enseñados a la guerra. Tenían escudos, tenían seguramente lanzas, tenían flechas, estaban bien dotados militarmente, tenían sus estrategias, mientras que Israel era un pueblo ¿qué? Pastoril. Era un pueblo pastoril. Ni siquiera era un pueblo agrícola. No tenía ni siquiera herramientas agrícolas. Lo que ellos seguramente tenían era ¿qué? Palos, lo que tenían, eran sus armas. Pero es que nuestra guerra, nuestro conflicto, no es con armas ¿qué? De la carne, no son con armas humanas. Tenemos, hermanos, el poder y la unción del Espíritu Santo, porque nuestras armas son espirituales. Amalek venía con todo su arsenal, con todo su arsenal.
con todas las ganas del mundo de aniquilar a su enemigo Israel, que de antemano pues ya sabemos que era por línea directa Israel, en cierta forma enemigo de quién, de Jacob, porque desde un momento en que la primogenitura la compró Jacob, la valoró y Esaú cayó en cuenta, comenzó ese conflicto. Amén. Amén. Pero entonces, al igual que David lo enardeció cuando vino a traerle a sus hermanos al campo de batalla, a traerles queso, a traerles pan, seguramente también miel. Y era un jovencito, un adolescente, y él veía cómo el gigantón con su escudero se paseaba. Aquí estaba Israel, allá en la otra parte estaban los filisteos, y cómo se le paseaba el gigante y lo desafiaba, y seguro que cogía y escarbaba la tierra y cogía la lanza. Y David por allá, Dios, ¿qué es esto? Humillando al pueblo. Nadie se atrevía hasta que salió a la línea el pequeño David. Amén. Contra todo Goliat hay un David. Tú vienes a mí ¿con qué? Con lanza, con espada, con jabalina, con escudero, armado, a más de eso tan grandotote. Pero tú eres un incircunciso. Tú eres un tal por cual. ¿Cómo te atreves a desafiar los escuadrones del Dios Altísimo? Que no le diría a David, a ese tipo le dijo hasta bastardo, yo creo que, mejor dicho eso. Sí, estaba ofendido, es que estaba ofendido. Y de pronto hasta más ofendido estaba con sus hermanos y con Saúl y con el ejército que habían desconfiado del poderío del Señor. Tú vienes a mí con todo eso, pero ve, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Aleluya. Por eso, hermanos, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué? Prevalecía, vencía. Amén. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Amalek. Pero hay algo maravilloso, y es que el verso 6, 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Como nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Hermanos amados, tenemos que estar en la cumbre de la oración. Arriba, en la cumbre, es que se pelean las más grandes batallas. Fue en la cumbre del Carmelo donde Elías desafió a 850 profetas de Baal. Amén. Los desafió. Y Elías
en el nombre del Señor prevaleció, venció. Amén. Qué importante es estar en la cumbre, en la altura de nuestro Dios, en oración. Y dice claramente, y sucedía que cuando alzaba allá en la cumbre su mano, Israel prevalecía. Inmediatamente Amalek para el suelo. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El verso 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban. Se cansaban, lógico. Ya él era una persona adulta, una persona mayor. Y nosotros humanamente experimentamos. Si nos quedamos 10 minutos con las manos levantadas, sería la del mundo. No, eso mejor dicho. Allá está que. Pero el Señor inspiró a Ur, ¿y a quién más? Y a Aarón. Y dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él. Moisés, parado y con las manos levantadas, no aguantas, no aguantas. Tomaron una piedra y lo sentaron. Amén. Porque la oración, hermanos, no tiene posición. La posición es la del corazón. Amén. Parado, sentado, arrodillado, andando, acostado. Hermanos, más bienaventurado es todo aquel cuyo pensamiento en mí persevera. De pronto se quieren formar una serie de códigos sobre la oración. Y hay muchos que quieren estar pegados del suelo para que la rodilla les parezca como la rodilla de un camello. Es que se ora mucho. Eso mejor dicho. Y hasta de pronto tratan como de levantarse en un poquito el pantalón o la falda para que les vean esto encallecido. No, es la buena postura que tengamos delante de la presencia del Señor. No hay que pensar que porque Moisés fue sentado y hubo quien le cogiera los brazos, las manos y se las ayudara a tener en alto, que entonces el Señor los iba a abandonar. No, Señor, todo lo contrario. Ahí dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos ¿qué? Firmeza, hasta que se puso el sol. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Seguramente que Amalek dijo allá abajo: Moisés me ha hecho trampa, porque cuando estaba solo yo lo vencía, pero mírenlo ahora. Claro, hermanos, es que el poder del cristiano está en la oración. Amén. Y Josué, que era el general, el comandante mayor, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y al Señor quiso, hermanos, que esa experiencia, que esa batalla, entre tantas de las batallas que peleó Israel contra Amalek y contra otras poderosas naciones, hermanos, quedarán ¿qué? Escritas. Por eso las tenemos en esta mañana.
y nos sirven como ejemplo, como un paralelo, amén, entre lo que es la vida de la carne y lo que es la vida del espíritu, amén. O sea, el andar conforme a la carne y el andar conforme al espíritu. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí es donde debemos en esta mañana, hermanos, nosotros centrarnos. Moisés levantó un altar, aleluya, y le colocó el nombre de ese altar Jehová Nisi. O sea, Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte. Qué importante es, hermanos, que después de haber tenido una batalla, y tal como dice el apóstol Pablo en Efesios, tenemos que estar listos para la próxima. Porque el hecho de que hayamos tenido una victoria contra alguna obra de la carne, hermanos, el enemigo no va a estar contento. El enemigo está afilando su armadura para el ataque. Por eso, hermanos, cuando leemos Romanos 7:15, allí en Romanos 7:15 encontramos a Pablo de una manera muy sincera, hermanos. Un hombre de Dios, un hombre en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Él confiesa lo que allí está diciéndonos, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de esa lucha interna en lo más profundo de su ser que hay con los apetitos de la carne. Y él sigue haciendo esa narrativa. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque si lo que estoy haciendo y estoy aprobando lo que hago, digo que la ley es buena, porque la misma ley es la que me juzga, la misma ley es la que me condena y también me viene la exoneración. Por eso nosotros no podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada. Ay, Señor, ay, me dejé llevar por la carne. Se me pasó una muchachita muy bonita, un muchachito muy bonito, y se me fueron los ojos tras de él, tras de ella, y comencé hasta a babearme. Y no aguanté. No, desafortunadamente sucumbió, sí, pero afortunadamente tenemos la gracia, tenemos el perdón, tenemos la misericordia. El problema es que queda amañado y haga de la gracia como que si fuese algo así, una especie de alcahuetería. Porque si miramos en Romanos capítulo 6, el verso 1, hermano Davins, allí podemos observar que pues diremos: perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde, que sigue diciendo, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que hemos muerto al pecado ahí. Y los que no hayan sido bautizados acá y fueron bautizados allá y en otra parte, de todas maneras, la misma fórmula y el mismo nombre se les invocó. Por lo tanto, estamos muertos al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Ah? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Amalek dice acá que fue ¿qué? Deshecho, aniquilado. Literalmente, nosotros, hermanos, en esta lucha tenemos que deshacer completamente los deseos de la carne y luchar. Y no lo estamos haciendo solos, porque con nosotros está el fuerte, está el poderoso, y su nombre es Jesús. Amén. Entonces, Pablo, después de exponer todo eso en el capítulo 7 de Romanos, para darnos esa visualización a nosotros de que estamos revestidos de esa naturaleza adámica caída, pero que tenemos, hermanos, esa victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay una entrega total, mire lo que dice en el capítulo 8 y el verso 1 de la misma carta a los romanos. Ahora, en este momento, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, tiempo presente, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a los deseos de Esaú, vendiendo la primogenitura y dejando que su nieto Amalek haga y deshaga literalmente contra el pueblo de Israel. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciéndonos ahí a renglón seguido, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una guerra contra los santos. Amén. Una guerra continua. La palabra de Dios no oculta nada. No oculta. Cuando tiene que declarar los pecados aún sexuales de hombres prominentes, personajes que están en la Biblia, lo dice, lo declara, lo denuncia, con el fin de que aprendamos a no hacer lo que aquellos hicieron. Un ejemplo, el caso de David. Cuando David cayó en el pecado de adulterio, no solamente cayó en el pecado de adulterio, de negligencia, de codicia, de vanagloria. Es que yo soy el rey, como yo soy el rey tengo derecho entonces a que conmigo se acuesten todas las muchachas del reino. Y para él no le fue difícil ver a la muchacha ya aún casada, bañándose, tal vez en paños menores como haya sido. Y como yo soy el rey, la mandó a traer. Y mire, hermanos, qué problemita tan serio en que David se metió. Y el Señor descubrió.
Por eso entonces ahí tenemos el Salmo 51 que nos sirve, que cuando usted y yo por A o B circunstancia fracasamos, inmediatamente, hermanos, tenemos a quién acudir. Amén. El Salmo 51. Entonces hay esa guerra contra los santos. Y ahí que es bueno clasificar este flagelo de las obras de la carne. Todos entendieron muy bien el contexto, ¿cierto? Que el contexto es Éxodo 17, 6, 8 al 16. Pero que ahora encontramos, hermanos, es ya que la esencia y la explicación del mismo. Guerra contra los santos, clasificar las obras de la carne. ¿Y en qué libro de la Biblia encontramos lo que son las obras de la carne? En Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19. Y no las vamos a echar todas dentro de un costal. La importancia de clasificarlas. ¿Con qué fin? Con el fin de que si en esta yo estoy fallando, entonces a esa es la que yo tengo que ponerle atención y luchar. Amén. Para que lo otro, el fruto o la virtud del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o el dominio propio, entonces prevalezca sobre mi vida. Al hablar de esa clasificación vienen los pecados sensuales. ¿Cuáles son? El adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia. Usted puede ser una persona muy amante de la verdad y aborrece la mentira, y aborrece la mentira. Es que yo aborrezco la mentira y aborrezco a los mentirosos, pero resulta que allá en lo más profundo de su corazón es un cristiano lascivioso. ¿Ah? O es un cristiano, un creyente adúltero, o es fornicario. Entonces de pronto se cree, no, es que el adulterio pues un pecado gravísimo, pero resulta que la mentira, la que usted también odia tanto, resulta que es tan grave como el mismo adulterio. Aborrece la mentira porque es amante de la verdad, pero sin embargo fácilmente ¿qué? Se le van las luces, fisgoneando tras la ventana de la mujer del prójimo, como dice Job. Mis ojos no se fueron tras de eso porque yo hice pacto con mis ojos, dice Job, capítulo 31, verso 1, me parece que es. Hice pacto con mis ojos, como he de desear yo a una virgen. Entonces, pecados sensuales, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. Y vienen los pecados sexuales, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, concupiscencias, y todo lo que tenga que ver, hermanos, con las perversiones sexuales. El hecho de que de pronto un hermano, tengan mucho cuidado las hermanas, madres, con sus niñas. No dejen que una persona, un adulto,
se lo lleve allí a la tienda para que le eche chocolatinas o para que le dé papitas. O que sacó 2.000 pesos y que vámonos para allí para la vuelta y entonces allí le voy a dar un roscón. Después le sale saliendo otro roscón. ¿Sí ve? ¿Cómo es que llama esa problemática de hoy en día? La perversión contra los niños, pedofilia, pedófilos. ¿Qué es pedófilos? Y hay otra ahí también dentro de esa misma gama. Pederastia, pedofilia y pederastia. Creo que la pedofilia es cuando es la atracción. La pedofilia es la atracción hacia los niños y la pederastia es cuando ya prácticamente hay un acceso. La pedofilia es la atracción. Pero la pederastia es cuando ya comienza a ir sobando, y entonces lo lleva fácilmente a una perversión, a una violación del niño. Amén. Ahora, no pensemos, no es que ese muchacho ya es un monsalvete de 14 años. No, señor, es un menor de edad. Y por ser un menor de edad se puede embalar. Y esos son delitos que no son ¿qué? Escarcelables. Para que tengamos cuidado. Entonces hay una gran cantidad de situaciones que tienen que ver con lo que son los pecados sexuales. Los desvíos espirituales, idolatría, hechicería, apostasía, herejías, son pecados espirituales. Idolatría, hechicería. Ahora, no pensemos solamente que idolatría es tener un mojigato de una imagen de un entre comillas santo del santoral católico. Idolatría, aquel que deja de venir al culto de oración el jueves porque ha recibido un partido de fútbol. Eso es idolatría. Ustedes no ven, por ejemplo, que cuando está ahora que están en las finales de Colombia con yo no entienden más una gallina de maternidad que lo que entiendo yo de fútbol. Y eso arman unos televisores grandes en algunos establecimientos, y eso hasta 40, 50, 100 personas ahí. Y hay hermanos que hay poder. ¿Qué es eso? Y hasta quieren meterse en el televisor y coger a ese jugador que hizo un mal pase y pegar un coscorronazo para que ponga serio y se rían. Es porque sí. Y eso, ahí está la idolatría. Lástima que no esté toda la iglesia, pero esto vuelvo y se lo repito, para mí no hay problema, como dice el apóstol Pablo. Creyentes que se vuelven idólatras a un pastor. Y le traen al pastor, y eso disimuladamente por ahí unos cuanticos mesecitos ya está levantando cola país. Idolatría. No, es que aquí queda el príncipe de los pastores, y su nombre es Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Y muchas otras cosas más que llevan a la inmadurez del creyente. Los pecados inspirados por el resentimiento, ¿cuáles son? Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, los homicidios, gente resentida. Hermano, eso no debe calar entre nosotros que somos pueblo santo de Dios.
Amén. Excesos, glotonería, borracheras, orgías, todo eso viene a ser excesos. Por hacerse ver, por hacerse notar, por hacerse que tiene un buen depósito, se meten 20, 30 empanadas. No, hay que comer mesuradamente, conforme a nuestro cuerpo. 1, 2, britico, nos gusta mucho. Ir al palacio del colesterol, son sabrosos, pero el caso del dios Baco, que era un dios romano, que era el dios de la embriaguez, era el dios del vino, y eso, por aquí metía una botella de vino y por aquí botaba otra y por aquí botaba las dos y seguía. Y esos emperadores se sentaban a la mesa y comían y comían y comían y comían y se metían los dedos y seguir comiendo. Eso es glotonería. Uno come para calmar el hambre, saciarse y quedar bien. Amén. Y quedar bien. Y eso está bien, qué bien. Pero cuando ya llega a esos excesos, alguien de pronto llegaba a Cocorico y pedía un pollo y se comía el pollo y le decía al mesero: hágame a favor y me trae la encima. Y la encima era otro pollo y una Coca-Colita de litrico. Lamentablemente hoy no está con nosotros. Hoy no está con nosotros. Otro comían panaditas. Hoy echaba sus 10, 15. Hoy no está con nosotros. Los excesos. Estamos hablando de los excesos. Y yo sé que aquí no hay gente con esos excesos. No los hay. No los hay. Porque sabemos el riesgo, el peligro que ellos consigo traen. Entonces, hermanos, ya cerrando en esta mañana esta enseñanza, qué bueno es saber que Cristo Jesús es nuestro estandarte, que Cristo Jesús es nuestra bandera. Y cuando tuvo el diálogo con Nicodemo, que fue un diálogo inclusive más bien de noche, oculto, y en ese diálogo el Señor le dice a Nicodemos: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nos veamos siendo vencidos por Amalek, por la carne, por los deseos, por lo que dice Gálatas 5:19, acudamos al texto que sigue: más el fruto del Espíritu. Leámoslo allá, hermano Davidson, ya para cerrar, porque en esta mañana se trata de levantar estandarte. Aleluya. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y véalo ahí, templanza, dominio propio. Contra tales cosas que no hay ley. Ahí está nuestro estandarte. Ahí está en ese texto nuestra bandera. Tal como el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, hermanos, en esta mañana Él está en alto y despojó a los principados, a las potestades, a las autoridades, y las subyugó bajo tierra. O sea que nosotros, en el nombre del Señor, tenemos que, hermanos, la victoria. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Que el Señor Jesús nos bendiga. Un abrazo para todos, hermanos. Sí. Amén, gloria al Señor. Bonita palabra la del Señor en esta mañana, amén. Los invito en pie, vamos a orar por su palabra, mientras el grupo de alabanza se prepara. A darle gracias al Señor por este alimento espiritual, amén. Cada día aprendemos más, hay cosas que a veces se nos olvida, pero el Señor constantemente nos los está recordando, ¿cierto? Para podernos instruir cada día más en nuestra vida espiritual. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por esta preciosa palabra, Señor